Hola, me da gusto poder estar aquí con ustedes, aunque no sea directamente en vivo, pero para dejarles esta clase. Ya les comentaba, estos días ando en las peregrinaciones acá en mis comunidades, no me es posible pues acompañarlos, pero dejo la clase grabada. También pues recomendarnos si hubiese alguna pregunta o duda, la pudiésemos consultar en la próxima sesión que tengamos ya en vivo, presencial, en línea. Bueno, voy a compartir la pantalla de lo que tenemos nosotros en esta ocasión. Y esto, pues, es nuestra sesión 9 ahí de nuestro manual. Esta sesión 9 del manual, pues, va a hacer referencia a lo que es la afirmación de la voluntad humana de Cristo. Esto es el título que nosotros presentamos ahí en el manual. Y bueno, pues vamos a ver de qué trata, de qué va esta situación, cómo se va a ir dando todo esto a lo largo de la historia. Vamos viendo qué nos presentan para profundizar nuestra fe ahí en el texto de nuestro material. Es una parte del Catecismo de la Iglesia Católica en el número 475 y nos dice lo siguiente. De manera paralela, la Iglesia confesó en el Sexto Concilio Ecuménico que Cristo posee dos voluntades y dos operaciones naturales, divinas y humanas, no opuestas, sino cooperantes, de forma que el Verbo hecho carne, en su obediencia al Padre, ha querido humanamente todo lo que ha decidido divinamente con el Padre y el Espíritu Santo para nuestra salvación. La voluntad humana de Cristo entonces sigue su voluntad divina sin hacerle resistencia ni oposición, sino todo lo contrario, estando subordinada a esta voluntad omnipotente. Vamos a tratar de comprender aquí unos elementos que han de ayudarnos entonces para la comprensión de lo que hoy vamos a platicar, pues tratando de que esto lo podamos iluminar. Entonces, si nosotros pensamos en la persona divina, ¿sí? Tenemos ahí como personas divinas, pues son tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero nosotros vamos a detenernos en la persona divina del Hijo. Y esta persona, subrayo, divina, pues es entonces un ser de carácter espiritual. Y al ser de carácter espiritual, ya lo decíamos en alguna ocasión, pues entonces goza de una inteligencia de carácter divino, ¿sí? Tiene lo mismo una voluntad divina y eso es lo que nosotros tenemos. Pero resulta que entonces el Hijo de Dios decide pues hacerse verdadero hombre y entramos al misterio de la encarnación, ¿sí? Entonces en el misterio de la encarnación nosotros vamos a ver cómo el Señor Jesús, ahora aparte de ser verdadero Dios, pues también es verdadero hombre. Y entonces al tener ahí tenemos nosotros la persona humana del Hijo, el Hijo que es verdadero Dios, verdadero hombre, entonces ahora ya no solamente tiene ese ser espiritual que corresponde a su naturaleza divina, también tiene una naturaleza humana. Y por esa naturaleza humana, ¿sí? Entonces, como ya lo vimos en las secciones anteriores, pues también va a tener una inteligencia humana y lo mismo va a tener una voluntad humana. Y aquí entonces, pues va a haber un problema que les causa ruido a las personas de aquella época, ¿no? ¿Cuál es el querer, digámoslo de esta forma? ¿Cuál es el querer divino de Jesús? ¿Qué es lo que quiere como verdadero Dios? ¿Sí? Y entonces también tenemos que hablar de que hay un querer humano de Jesús. Y entonces la pregunta es si no hay una especie de contradicción entre ambos quereres, entre ambas voluntades, si la voluntad divina y la voluntad humana están en consonancia, porque parecería que en una de esas pues puede haber conflictos que se van a oponer y a lo mejor humanamente quiere esto, pero divinamente quiere esto. Pongo un ejemplo, solamente es una analogía que por supuesto pues conlleva una limitación. Nosotros los seres humanos es muy común que tengamos esta experiencia donde decimos, es que quiero hacer cosas buenas y acabo haciendo cosas malas. Pongo el ejemplito ese, ¿no? Como si tuviéramos dos diablitos, ¿no? Perdón, un diablito y un angelito.
El angelito más me guía a las cosas buenas y el diablito a las cosas malas. Entonces dentro de nosotros va a haber una especie de choque, ¿no? Va a haber una especie de lucha, porque por un lado quiero hacer lo bueno, pero al otro lado acabo siendo lo malo que no quiero. Esto dentro de nuestra persona no corresponde a dos naturalezas, es el discernimiento que hacemos. Pero bajo esta comparación, bajo esta analogía, pensemos un poquito en Cristo. Jesús entonces es verdadero Dios y es verdadero hombre. Como verdadero Dios tiene una voluntad divina y como verdadero hombre tiene una voluntad humana. No es que sea el angelito y el diablito, ¿no? Digámoslo de esa manera. Pero tiene entonces ahí como dos voluntades. ¿Qué quiere como hombre? ¿Qué quiere como Dios? ¿Y qué tanto eso va a estar en consonancia o qué tanto eso se va a estar oponiendo porque quiere una cosa, porque quiere la otra? ¿En dónde está precisamente esa unidad? Y esto es lo que le causa ruido. Entonces, a quienes se preguntaban, a quienes estudiaban el misterio de Cristo en aquella época, si esta parte humana de Cristo, en el caso de la voluntad, está en consonancia con la parte divina de Cristo, si se quiere lo mismo. Y entonces, aquí nosotros vamos a encontrarnos con esta realidad. Hay una voluntad divina y es la voluntad de la salvación de los hombres, del género humano, ¿sí? Entonces, las tres personas divinas, porque son un solo Dios, quieren lo mismo. Quieren, sí, que el hombre se salve. Eso lo quiere tanto el Padre como el Hijo, como el Espíritu Santo, pero hablando divinamente. Ahora viene la pregunta. Bueno, Cristo se hace verdadero hombre. ¿También él quería lo mismo? ¿También Cristo como verdadero hombre quería salvarnos? Porque entonces es ahí donde puede venir ese momento como de choque, ¿no? Puede venir ese momento así como que, bueno, Cristo como verdadero Dios sí quiere que los hombres se salven, pero conociendo a los seres humanos, conviviendo con ellos, de veras quisiera lo mismo. Dándose cuenta de qué tipo de personas somos y las experiencias que tuvo, los rechazos que él padeció, también tendrá, humanamente hablando, tendrá el deseo de salvarnos. Y entonces se tiene que afirmar que sí, no hay una oposición entre el querer humano y el querer divino de Jesús, entre la voluntad humana y la voluntad divina de Cristo. No se confunden, no se están así como que perdiendo una entre la otra, no, no, se conservan, ¿no? ¿Por qué podemos afirmar esto? Pues miren, si nosotros decimos que humanamente, divinamente se tienen de esas dos voluntades, entonces lo podemos decir de esta manera. ¿Qué es lo que la voluntad, qué es lo que la voluntad humana quiere, desea, ¿no? Entonces vamos a verlo. La voluntad divina, primero empezamos con ello. La voluntad divina obviamente siempre está orientada al bien, a las cosas buenas. Pero la voluntad humana, ¿para dónde jala? Y entonces, aquí vendrá la pregunta, ¿la voluntad humana quiere lo bueno o quiere lo malo? Si lo vemos desde nosotros, entonces sí nos va a causar duda, nos va a causar el interrogamiento, la interrogación. ¿Por qué? Porque humanamente a veces andamos queriendo las cosas malas, pero al final y al cabo tenemos que hacer aquí una distinción. Cristo es verdadero hombre, se parece en todos nosotros, menos en el pecado. Si nosotros los seres humanos a veces queremos cosas malas, a veces nuestra voluntad se inclina hacia el malo, es a causa de la concupiscencia, es a causa de la consecuencia del pecado. Pero como Cristo no tiene pecado, como su voluntad humana es perfecta, entonces también está totalmente orientada al bien. Y por eso podemos decir nosotros que no hay entre una y otra, pues una oposición, porque las dos voluntades quieren lo mismo. Las dos voluntades van a decir lo mismo, quieren lo bueno. Y en este caso, dentro de las cosas buenas está la salvación del género humano. Le reitero, si lo vemos desde nuestra perspectiva humana, pues la cosa cambia, porque nosotros a veces nuestra voluntad, en lugar de orientarse a lo bueno, se orienta a lo malo. En lugar de querer las cosas buenas, andamos queriendo las cosas malas. Todos tenemos experiencia de eso, pero no podemos pensar que Cristo en ese sentido era como nosotros. ¿Por qué? Porque Él es verdadero hombre. Se parece en todos nosotros, es igual en todos nosotros, menos en el pecado.
Por eso no va a haber este conflicto. Y esto va a ser entonces lo que van a tratar de discernir, lo que se va a tratar de analizar. Nosotros vamos viendo que entonces, divinamente, Cristo pues está totalmente en consonancia con el Padre y con el Espíritu Santo. Pero también cuando Cristo asume la naturaleza humana, también esa voluntad humana va a estar en consonancia con lo que quiere el Padre, con lo que quiere el Espíritu Santo, porque se orienta entonces hacia el bien. Aquí nosotros vamos viendo entonces estos elementos del texto que tenemos, ¿no? Entonces, Cristo posee dos voluntades, realiza dos operaciones, dos quereres. Por un lado está la parte divina y por otro lado está la parte humana. Ya se los decía yo, ¿no? Por un lado está, en este caso, la voluntad divina y también tenemos su voluntad humana. Estas no se oponen, estas más bien son cooperantes, no se contradicen porque están orientadas a lo mismo, como decíamos acá, se orientan hacia el bien. Y entonces el Verbo, Cristo, obedeciendo al Padre Dios, ha querido humanamente todo lo que ha decidido divinamente con el Padre y el Espíritu Santo. Entonces, divinamente se va a querer lo mismo, ¿no? Entonces, la voluntad divina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es que los hombres se salven. Las tres personas divinas quieren lo mismo, que el hombre se salve. Ahí está. Y entonces, esta partecita es lo que nos dice acá, ¿no? Todo lo que Cristo, todo lo que ha decidido divinamente con el Padre y el Espíritu Santo para nuestra salvación. Esto también entonces va a ser asumido, va a ser querido humanamente. Cristo también humanamente quiere nuestra salvación. Así entonces, tanto la voluntad humana de Cristo como la voluntad divina, pues quieren lo mismo. No se hacen resistencia, no se oponen. De esto vamos a hablar el día de hoy. Vamos a ir viendo cómo se va gestando toda esta partecita, cómo es que se va mostrando, cómo es que se va dando, de tal manera que entonces nosotros podamos comprender pues todo lo que se va dando en este concilio tercero de Constantinopla que nos habla hoy nuestro número. Vamos a hacer también el recordatorio, ¿verdad? Cómo han ido los concilios en el dogma cristológico para no ubicarnos. Entonces, Nicea defiende la verdadera humanidad de Jesús. Constantinopla, la verdadera, perdón, la verdadera divinidad. Constantinopla, la verdadera humanidad. Éfeso, su perfecta unidad. Y Calcedonia, que vimos la clase pasada, la unión hipostática. Verdadero Dios, verdadero hombre. Vamos entonces nosotros a ver nuestro recorrido. Tenemos con esto que se llama el monotelismo bizantino. Vamos a explicar qué es esto del monotelismo. Está el primer personaje que nos aparece en esta ocasión. Es Sergio de Constantinopla. Este hombre, Sergio de Constantinopla, es un patriarca. El patriarca de aquella ciudad, entonces, trata de hablar, de hacer diálogo con los monofisistas que vimos la vez pasada. Mono, una, fisis, naturaleza, una sola naturaleza, ¿no? No se aceptaba como que Cristo era verdadero Dios y verdadero hombre. Bueno, pues entonces había dificultades en estos otra vez para explicar la consubstancialidad divina y humana de Cristo. ¿Qué es esto de la consubstancialidad? Recordando, pues que Cristo es de la misma substancia, de la misma naturaleza del Padre, es decir, el verdadero Dios, y que es consubstancial, que es de la misma naturaleza que nosotros, es verdadero hombre. Entonces, esto de explicar las dos naturalezas en Cristo sigue dando de qué hablar, sigue mostrando dificultades. Y entonces, este patriarca de Constantinopla deja de lado ese temita, así como de las dos naturalezas, y acá entonces él afirma que la única operación, la única cosa, la única cosa que Cristo quiere proviene no de sus naturalezas, sino de la persona. Y aquí ya vemos ahí un error, porque no se puede hablar de la persona, ¿se acuerdan de los algos y del alguien? En un alguien hay dos algos, veíamos la clase pasada. Entonces, aquí él trata de aplicar esa operación que surge de las dos naturalezas como si surgiera solo de la persona de Cristo y estaría como negando esas dos naturalezas. Habla entonces de una sola operación humano-divina en Cristo. El único operante es el verbo encarnado. Es así como él quiere como salvaguardar esta situación, ¿no? Y lo expresa de esta manera. En Cristo
se da una sola realidad humano-divina. Entonces, aquí hay un problema. De manera muy sutil, casi imperceptible, el problema es que se está negando la voluntad humana de Cristo. Solamente se queda con la voluntad divina. ¿Por qué? Porque está hablando del verbo encarnado. El verbo es en este caso la parte divina. Es el verbo, la palabra, la que se encarna. Es la parte de Cristo, ¿no? Del ser verdadero Dios, la que se hace hombre. Entonces, al decir el verbo encarnado, entonces, de manera muy sutil, él está afirmando que solamente está la voluntad divina y ya está dejando de lado la voluntad humana. Ahí es donde tenemos el problema. Viene la respuesta del Papa de aquella época, el Papa Honorio. Entonces, resulta que ese patriarca de Constantinopla le dice al Papa Honorio que prohíbe el uso de los términos una o dos operaciones en Cristo. O sea, no, ya, como diciéndole, ya no hay que hablar de eso, o sea, ya nada más hay que hablar de esta partecita. Y bueno, el Papa aquí va a cometer, ahorita lo digo así, un error. Saca una frase heterodoxa, que no está bien. Dice, profesamos una sola voluntad del Señor Jesucristo. Del Señor Jesucristo. Una sola voluntad. Y le podemos decir, Papa, pero era verdadero Dios, verdadero hombre. ¿Dónde quedó, no? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el Papa? ¿Cómo entender esto? Bueno, vamos viendo. Profesar un solo querer en Cristo no es negar la voluntad humana. ¿Por qué? Fíjense en una sutileza, ¿eh? La voy a subrayar acá, donde nosotros tenemos esta partecita, para que la veamos. Aquí resulta que nuestro patriarca Sergio de Constantinopla, él está hablando del verbo. Y al hablar del verbo, entonces está hablando de que solo hay una voluntad en Cristo, la voluntad divina. Esa es la que manda. Se niega la voluntad humana, es lo que significa monotelo, solo un solo querer. Pero acá cuando el Papa le responde también de una manera, él está hablando perdón, aquí, del Señor Jesucristo. Ya no habla del verbo, habla de Cristo, Dios y hombre. Y entonces cuando el Papa está diciendo que hay una sola voluntad, pero no está diciendo que es una sola voluntad, tanto del Padre, perdón, del Hijo como verdadero Dios y como verdadero hombre. Él no está diciendo acá eso. Habla de una sola voluntad, no separa lo humano y lo divino. O sea, cuando habla de una sola voluntad es porque lo humano y lo divino, como ya les decía, van juntos. Entonces, aquí esto es bien sutil, ¿eh? Sergio habla del verbo. El Papa ya está hablando del Señor Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre. Entonces, esta partecita es acá la que se está teniendo. Sigo acá con el dictado que va mostrándonos, ¿no? Entonces, profesar un solo querer en Cristo, ojo con las sutilezas, no habla del verbo, está hablando de Cristo, el verdadero Dios y el verdadero hombre. Un solo querer en Cristo no es negar la voluntad humana, es más bien hacer constatar que en Cristo no se opone el querer humano y el querer divino. ¿Por qué? Porque van de la mano, porque los dos están orientándose a lo mismo, porque la voluntad humana, el querer humano, como les decía yo, no tiende al mal, tiende hacia el bien, igual que lo divino. Entonces, en la práctica, realmente solamente hay un solo querer. El Papa entonces descarta esta hipótesis de un querer humano de Cristo que se oponga al querer divino. Por eso el Papa, pues normal, él responde de una sola voluntad. Pero la sutileza es esta, ¿no? El Papa habla de Cristo, mientras que Sergio habla del verbo. Aquí lo que estamos viendo es como que parece que el Papa está usando un lenguaje teológicamente incorrecto. Y eso es donde se empieza a hacer la complicación. Pongamos un ejemplo que nos propone en la guía. Cuando se ve a dos personas muy, pero muy, muy unidas, decimos, ¿no? O sea, dos enamorados, un solo corazón, parecen un solo corazón, una sola voluntad. ¿Por qué? Porque lo que quiere uno lo quiere el otro. Fíjense cuando están ahí los enamorados, ¿no? Están ahí tan enamorados que si la novia le dice al fulano, vístete igual que yo, el fulano se viste igual que ella.
Y ahí andan los dos vestiditos igual, o sea, quieren lo mismo. ¿Quieres un helado de limón? Sí, sí, de limón. ¿Le ponemos chocolate? Sí, sí, le ponemos chocolate. No, pero yo no quiero chocolate, quiero fresas. Ah, entonces mejor no chocolate, mejor fresas. Una sola voluntad, como si fuera un solo sujeto, ¿no? Esto, así lo expresamos, ¿no? Están tan unidos. Bueno, ciertamente hay que decirlo, ¿no? Al Papa se le está escapando una frase que pues es herética en ese sentido, ¿no? O digámoslo de esta manera. El problema del Papa no es de fe. El problema del Papa es la imprecisión del lenguaje. Aquí, al hablar de estas realidades de Cristo, se tiene que ser muy cuidadoso. Y este es entonces cómo se empieza a dar, pues todo este merequetengue en torno a este tema de las voluntades de Cristo. Este es lo primero que sucede, el monotelismo, mono, uno, telismo, voluntad, una sola voluntad. Vamos nosotros ahora a lo que va a decir este personaje, San Máximo el Confesor. Este hombre, santo varón, entonces empieza a contemplar toda esta discusión y va a hacer precisamente también su aportación. Cristo, nos menciona, es por naturaleza Dios y hombre. Y entonces, como cada naturaleza tiene su voluntad y sus operaciones divinas, sus operaciones, pues si es verdadero Dios, tiene voluntad y operaciones divinas. Si es verdadero hombre, tiene voluntad y operaciones humanas. Lo veíamos, ¿no? Y San Máximo el Confesor hace un comentario acerca de la oración de Jesús en Getsemaní. Y es ahí donde él va a aportar precisamente una solución a este problema del monotelismo. ¿Cuál es el punto clave? El punto clave está en el momento en el cual él se enfoca en hablar de cómo humanamente Cristo, con su voluntad humana, él asume, él acepta la pasión, lo que se venía delante, el sufrimiento. Vamos a ver un poco esto. San Máximo ve en la oración de Getsemaní el acto supremo de la voluntad humana de Cristo. ¿Por qué? Porque es en ese momento donde se da el asentimiento completo y perfecto ante la voluntad divina. La voluntad divina es la voluntad de Cristo y al mismo tiempo la voluntad del Padre. Lo explico otra vez porque esas son de las partes que son importantes para nosotros. Entonces, decíamos nosotros que el querer divino, y aquí cuando hablo del querer divino me refiero al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, un solo Dios. ¿Cuál es el querer divino? Entonces el querer divino es salvar a los hombres. Y el primer paso para que esto suceda, el primer momento de esa salvación, va a ser entonces la encarnación. Cuando entonces Cristo se hace hombre, ¿para qué? Para salvarnos. Este momento de la encarnación es algo asumido por las tres personas divinas, ¿sí? Desde su querer, desde su voluntad divina. Aquí no puedo hablar todavía de voluntad humana, porque Cristo todavía no es verdadero hombre, ¿sí? Pero vendrá un segundo momento en esta historia de la salvación. Y ese segundo momento es precisamente el momento de la pasión del Señor, ¿sí? La pasión de Cristo, la pasión, la muerte de Cristo Jesús. Entonces, cuando viene ese momento de la pasión, aquí ya entra en juego su voluntad humana. Entonces, humanamente Cristo quiere, asume ese momento de pasión, asume su muerte, ¿sí? Y así se une también, podemos decir nosotros, al querer divino. Entonces, ese querer divino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando hablo del Hijo solo divinamente, aquí también se suma la parte humana. Entonces, humanamente Cristo dice esto, ¿no? Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz, pero que no se me haga, no se haga mi voluntad, no se haga lo que yo quiero, que se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí vemos un sufrimiento, ahí vemos una parte muy humana de Jesús. Y como humanamente parece que Cristo tiene ese miedo, esa resistencia. Y sin embargo, al final, humanamente, asume también la voluntad divina, ¿no? Y es así donde se da ese consenso, esa obediencia del Señor Jesús.
No hay oposición, no hay desacuerdo, no hay ese miedo que le evite, que impida que Cristo quiera lo que quiere divinamente las personas divinas. Claro que no. Así entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros viendo acá? Lo que quiere el Hijo con su voluntad divina, lo quiere también con su voluntad humana. Esto nos muestra que entonces Cristo ha querido con sus dos voluntades, humana y divina, ha querido con sus dos voluntades nuestra salvación. Y así nosotros podemos entonces sintetizar la doctrina de San Máximo el Confesor de esta manera. La unidad del sujeto. ¿Quién es el sujeto? Cristo. El sujeto que quiere. Entonces, el sujeto que está queriendo, el sujeto que tiene esas voluntades es Cristo. Un solo Señor. Verdadero Dios, verdadero hombre. Pero en esa sola persona divina, el Hijo, hay dos voluntades. Dos voluntades que quieren. Y quieren lo mismo. Tanto la voluntad divina como la voluntad humana quieren lo mismo. Lo quiere con naturaleza divina y lo quiere con naturaleza humana. Así entonces, no puede decir, la obra de la salvación no solamente viene de la voluntad divina de Cristo, sino también de su voluntad humana. También Cristo humanamente quiere salvarnos. El primer acto, como les mencionaba yo antes, es la encarnación. Y la encarnación es algo que solamente es querido por las personas divinas. Todavía no existe Cristo, verdadero hombre, ¿no? Es algo común a las tres personas divinas. Pero en el segundo acto, el segundo momento de la salvación, es el momento de esa pasión, de la obediencia de Cristo, de la muerte. Y ahí es cuando Cristo humanamente, desde su voluntad humana, asume esa realidad. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, la obediencia al Padre es un acuerdo que se da entre la voluntad humana y la voluntad divina en Cristo. La obediencia al Padre es el acuerdo de las dos voluntades en Cristo. Y además hay un acuerdo con la voluntad del Padre, porque Jesús como hijo, verdadero hombre, está obedeciendo al Padre. Entonces, esta parte por eso es muy claridosa para entonces al Máximo el Confesor. Humanamente Cristo dice sí a su pasión y ahí entonces nos damos cuenta que humanamente quiere lo mismo que quiere divinamente. Así es como Máximo el Confesor entonces presenta esta solución al famoso monotelismo que quería quedarse solo con la voluntad de Cristo. Viene ahora entonces ya un momento de magisterio. Viene el Concilio de Letrán en el año 649. Y lo que va a hacer el Concilio de Letrán, pues va a ser a buena medida asumir todo esto que se va gestando, ¿no? Entonces, en aquella época, el emperador en turno, queriendo como apaciguar los ánimos, prohíbe hablar del tema de las voluntades y de las operaciones de Cristo. Y el concilio lo rechaza. El concilio no se va a quedar callado. El concilio va a hablar de esto. Y entonces aclara la ontología y la soteriología de la afirmación de la doble voluntad de Cristo. ¿Qué queremos decir con esto de la ontología, con esto de la soteriología? Recordemos acá nuestros términos, ¿no? Ontología, entonces se refiere al ser, a la metafísica, ¿no? Ontología entonces se refiere al ser. Y la parte entonces de la soteriología, acá para nosotros, la soteriología hará referencia al quehacer. La soteriología se refiere a la salvación. ¿Qué es lo que Cristo vino a hacer? Pues vino a salvarnos. Entonces, la soteriología, que es lo que tiene que ver con la cuestión de la salvación, pues esta es la parte del quehacer de Cristo. ¿A qué ha venido? Pues Cristo ha venido a salvarnos. Entonces, hablando de esto, de las dos voluntades humanas de Cristo, su ontología se respeta. ¿Por qué se dice que su ontología se respeta? Pues su ontología se respeta porque se reconoce entonces, ¿sí? Se reconoce a Cristo como verdadero Dios, ahí se nos fue un espacio, como verdadero Dios y verdadero hombre. Y esto lo que implica entonces es que tiene dos voluntades. Y estas dos voluntades, entonces, pues resulta que quieren lo mismo.
Las dos voluntades están queriendo lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que están queriendo? Decíamos nosotros ya, pues las dos voluntades quieren nuestra salvación, quieren que el hombre se salve. Y así entonces se da esta afirmación. Así los pronunciamientos más importantes de este concilio de Letrán 649 es que se afirma esa doble voluntad de Cristo, humana divina. Se confirma que Cristo ha querido humanamente nuestra salvación y se da esa armonía teológica entre estos dos elementos, la parte ontológica, el ser de Cristo con sus dos naturalezas, con sus dos voluntades, con esta parte histórico-soteriológico, esta parte de la salvación. Las dos voluntades, la divina y la humana, hablando de Cristo, quieren lo mismo. Así entonces se da este equilibrio. Damos ahora un paso más. Viene un nuevo concilio, el Sexto Concilio Ecuménico. Es el tercer concilio de Constantinopla en el año 680-681. Y aquí la cosa ya se pone más oficial, ¿no? Aquí se condena ya al monotelismo, una sola voluntad, y entonces está hablando ya de una fórmula de fe. ¿Qué es lo que se está empezando a afirmar? Primero se afirma que las voluntades y las operaciones de Cristo derivan de su naturaleza. Entonces, como Cristo tiene dos naturalezas, verdadero Dios, verdadero hombre, entonces hay dos voluntades, entonces hay dos operaciones, humanas y divinas. Y entonces esta parte nos hace caer en la cuenta que la existencia de las dos voluntades en el Señor Jesús no implica oposición, no implica un desacuerdo, ya lo decíamos. Entonces, tanto las dos naturalezas como las dos voluntades, las dos operaciones, están unidas. Pero ojo, no confundidas. Son distintas, pero no separadas. Eso es lo que afirma ya nuestro tercer concilio de Constantinopla. A consecuencia de esto, entonces la voluntad humana se ajusta libremente a la voluntad divina. Así en Jesús la voluntad humana está en perfecto acuerdo con la voluntad divina, porque como hombre, Cristo acepta y cumple la voluntad del Padre, que es también suya en cuanto verbo, ¿no? Tienen la misma voluntad, el mismo querer, como Dios, Cristo y el Padre. Y humanamente Cristo también quiere lo mismo. Se define también que el único sujeto es Cristo y que en ese único sujeto hay dos naturalezas, dos voluntades y dos operaciones, dos formas de actuar. Una forma de actuar es divina, por ejemplo, los milagros. Los milagros que vemos en Cristo que Él realiza corresponden a su naturaleza divina. Y los momentos de pasión, los momentos de sufrimiento que vemos presentes en Cristo corresponden a su naturaleza humana. Además, se menciona que tanto las dos voluntades como las dos operaciones tienen una estrecha relación en lo que se refiere a lo soteriológico, es decir, a la salvación. Tanto lo humano como lo divino quieren lo mismo, quieren nuestra salvación. Y ahí entonces nos vamos dando cuenta de esto que afirma este concilio. ¿Cuál es el significado de este concilio de Constantinopla para nosotros? Bueno, pues primero hay que decir, este concilio está representando todo un avance en esta comprensión del misterio de Cristo. Se sigue caminando, se sigue profundizando, se reafirma la perfección de la voluntad humana y esa voluntad humana acepta la obra de la redención y se une a la voluntad divina. Cristo es verdadero Dios, es verdadero hombre, pero lo es de manera perfecta. Nuestra salvación es querida en común por la voluntad de las tres personas divinas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y por la misma voluntad humana, en este caso del Hijo. Entonces, todos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el Hijo, como hombre y como Dios, quieren lo mismo. Reitero esto, la encarnación solo había sido querida por la voluntad divina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya les había dicho, la voluntad humana pues no existe, porque todavía Cristo no es verdadero hombre, pero al final, bueno, se quiere divinamente. Y ya será en Getsemaní, cuando la pasión, que es también en la obra de nuestra salvación, pues entonces ya es asumida por el Hijo, pero con esa voluntad humana.
De esta manera se supera ese problema del diálogo de las dos voluntades en Cristo, porque tanto la voluntad divina como la voluntad humana se adhieren con plena obediencia a la voluntad del Padre. No es que vayan en sentidos distintos, diversos, no, no, se quiere lo mismo. Siglos más adelante, ¿verdad? El Vaticano II, ya más de nuestras épocas, de nuestros rumbos, entonces retoma la enseñanza y profundiza en esto de la forma siguiente, ¿no? Dice, la humanidad asumida por el verbo no ha sido anulada, ha sido más bien elevada a una dignidad sublime. La asunción de la humanidad por parte del Hijo no significa anulación, no significa pasividad, sino colaboración. Una colaboración libre. La parte humana quiere lo mismo que la parte divina. Y así entonces, de esta manera, se elimina lo que es esa oposición entre la cristología ontológica y la cristología funcional. Lo ontológico, ya lo veíamos, lo funcional es el quehacer, que era la salvación, lo soteriológico. Entonces, desde lo ontológico, desde el ser de Dios, Cristo, verdadero Dios, verdadero hombre, las dos voluntades quieren lo mismo, ¿no? La salvación. Y entonces, el vivir para nosotros, el ser para los demás de Cristo, que nos habla de su existencia en esa razón, no solamente es un modelo ético. Aquí viene esa parte hermosa. El actuar y el vivir para nosotros de parte de Cristo es el actuar y el vivir humano de Dios. Dios vive humanamente y nos enseña a vivir humanamente a nosotros. Así también nosotros. Esa sería como nuestra enseñanza en ese sentido de reflexión. Debemos buscar que nuestra voluntad humana, ciertamente arrastrada por el pecado, manchada por el pecado, pero debemos buscar que nuestra voluntad humana quiera cada vez más y más y más la voluntad divina. Que queramos lo mismo que Dios quiere y que hagamos nuestra lucha, ¿no? Nuestro esfuerzo por unir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Nos cuesta, por supuesto. Es difícil. A veces Dios nos dice esto, Dios quiere esto, y nosotros vamos, pero en una dirección totalmente contraria. No hacemos caso, ¿no? A la voluntad de Dios. Nos pasa, nos sucede. Pero sería como nuestra lucha, ¿no? Humanamente hay que aprender y luchar por querer lo que Dios quiere. ¿Qué enseñanza nos da Cristo? Bueno, Cristo vive para nosotros. Cristo es para los demás. Y así nos enseña a vivir humanamente de una manera auténtica. Esta es la parte, pues, que el concilio de Constantinopla, el tercer concilio de Constantinopla nos enseña. Ahí en la guía les ponen como lecturas complementarias estos dos elementos. Esta audiencia del 23 de marzo del Papa San Juan Pablo II, y viene también este artículo que se llama Jesús fiel a la voluntad de su Padre, del Padre Fintan Kelly, ahí en catholic.net, ahí está en la guía, pues que puede ayudarnos a profundizar un poco en ello. Pero al final, pues por ahí va la idea, ¿no? Comprender cómo humanamente Cristo quiere lo mismo que divinamente. Y el desafío nuestro, ¿no? Asumir también esa parte. Tenemos la cuota del pecado, lo reitero, ¿no? Pero pues esa será siempre nuestra lucha. Eso pues entonces lo que tenemos nosotros aquí en nuestro tema del día de hoy, esta sesión número 9, la afirmación de la voluntad humana de Cristo Jesús. Dejo de compartir pantalla y entonces les recuerdo, si Dios permite, la próxima semana nos miramos y si hay alguna pregunta, alguna duda, ojalá se den pues ahí la oportunidad de ir entonces tratando de responder esta pues, partecita de la comprensión que tenemos. Si hubiese dudas o preguntas, pues las resolvemos la próxima sesión. Hago una oración para terminar este momento y pues les encomiendo al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, que nos permites siempre estar atentos a tu presencia entre nosotros. Ayúdanos a comprender y a descubrir cómo el Señor Jesús se ha hecho presente en nuestra tierra, en nuestras vidas, en nuestra historia. Cómo, como verdadero hombre, ha sabido y ha querido asumir en su propia vida, humanamente hablando, toda tu propia voluntad, esa voluntad divina. Ayúdanos a nosotros a ver ese ejemplo y a descubrir
también en Cristo, nuestra fuente de inspiración, para que humanamente nosotros aprendamos a querer cada día un poco más aquello que es tu voluntad, aquello que es tu querer, aquello que implica la salvación. Ayúdanos, Padre Eterno, para que con Cristo, con el Espíritu Santo, nuestra voluntad se una siempre a la tuya. Bendice, Señor, a quienes hoy te necesitan más. Da salud a los que lo buscan, del consuelo a quienes lo necesitan, concede trabajo a quien hoy pasa especial necesidad, y cuida nuestros hogares, nuestras familias. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo les bendiga y acompañe. Que así sea. Bueno, pues me despido, si Dios permite. Nos vemos en la próxima sesión.